empezar el acto de esta tarde. Primero, muchas gracias a todos por venir. Estamos celebrando las actividades del Día Internacional de los Museos. Gracias al concejal de Cultura, Felipe García, a Leticia, a la concejal de Educación y a Leticia Hielo, Y bueno, si me permiten, voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria que hemos llevado hasta ahora desde el año 2004 aquí en el museo. Bueno, la primera fase del museo, saben ustedes que se conoce coloquialmente con el Museo de los Oficios, META, que se inauguró en el año 2004. A partir de ahí, tuvo un año de actividad, pero luego hubo un parón. A partir del año 2019 tomamos el relevo, un equipo de trabajo, y en el año 2020 conseguimos que se aprobara por la Comisión Regional de Museos el reconocimiento de colección museográfica. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a esto, en enero, nos llegó un correo del Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, el Servicio de Museos, en el que estábamos dentro de las estadísticas y estudios del Ministerio de Cultura y Deporte, donde se nos pedía aportar una serie de datos técnicos. Entre esos datos, se nos pedía el número de visitantes del museo y, como saben ustedes, que después tuvimos la pandemia, hubo ahí otro parón, y una vez que trasladamos las piezas por requisitos técnicos de la Consejería de Cultura aquí a esta nueva sala, a partir de mayo, del 20 de mayo del año pasado, que fue cuando se reabrió esta sala, el día también coincidiendo con el Día de los Museos hasta diciembre, hemos tenido un total de 1.345 visitantes, tanto en visitas guiadas, actividades, presentaciones, conferencias, inauguraciones de mini exposiciones temporales, porque tenemos un espacio pequeñito, pero que da mucho de sí. Quería darle las gracias a todos por haber sido partícipes de esta trayectoria y tratándose de un museo en un pueblo de 12.000, 13.000 habitantes aproximadamente, para nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese número de visitantes. Estamos esta semana celebrando el Día Internacional de los Museos. El día 18 de mayo fue cuando el ICON estableció esa fecha y el ICON cada año, desde el año 2020, apoya un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este año se han trabajado 3 objetivos y nosotros hemos trabajado 2. El objetivo número 3, salud y bienestar, y ahí lo que hemos hecho ha sido trabajar con asociaciones del municipio como la asociación ACFA y la asociación el Centro Ocupacional La Noria. Han estado visitando el museo y hemos utilizado como tema transversal el patrimonio arqueológico, el patrimonio arqueológico a través del cabecico de la cobertera, donde los alumnos han dado su visión sobre el cabecico. Son unos dibujos que vamos a tener expuestos a partir de mañana, que también vamos a tener unas jornadas de puertas abiertas desde las 6 de la tarde hasta las 9. El otro objetivo que hemos querido trabajar ha sido el objetivo número 15, que es el de vida y ecosistemas terrestres. Lo que queremos también es, aunque aquí en el municipio estamos muy concienciados, el poder respetar también la naturaleza, nuestro entorno, nuestra huerta y el río. Y qué mejor manera de hacerlo que presentando una nueva pieza, nuestra colección museográfica, se va a quedar aquí de forma permanente. Es un ariete hidráulico y para ello tenemos el honor esta tarde de tener la presencia del maestro de las norias, como cariñosamente se le conoce, don Juan José Martínez Soler, del cual voy, si me permite, a decir unas palabras para presentarlo, y va a ser él el que nos deleite con toda su sabiduría, toda la información que le ha estado recopilando también sobre esta pieza. Siempre que he escuchado su nombre, en mi mente aparecía la imagen de una noria. Juan José ha participado y sigue haciéndolo de forma activa en nuestro municipio. Además de ser maestro en el pueblo de Abarán durante muchísimos años, nunca ha cortado el hilo que une Cieza y Abarán. Hoy quiero darle las gracias en nombre del equipo de trabajo
del MUAD y por estar acompañándonos en un día tan especial, donde además integramos una nueva pieza, como he dicho anteriormente, este ariete hidráulico, del cual Juan José es buen conocedor porque ha estado investigando y publicando sobre esta pieza que a continuación nos va a presentar. Y bueno, sin más le cedo el testigo a don Juan José y espero que pasen un rato ameno. Gracias, Juan José. Bueno, pues buenas noches. Y saludamos, como en estos casos de protocolo, al concejal Felipe, porque vamos, no se pierde. ¿Hay algún otro concejal o tal? Mi cachis en el mono, es verdad. Es que vale, además sí la he saludado antes. Bueno, pues evidentemente ahí pone el ariete hidráulico en Abarán. Esto va a ser más bien una crónica de una recuperación. El ariete es el que veis ahí, ahí veis una fotografía recién recuperado y la asociación que tenemos del ariete con el maestro Nicomedes, pues lo vamos a ir explicando, detallando a continuación. La única foto que he conseguido, o que habíamos conseguido, es esa que nos la facilitó la familia. Y el color así que parece que tiene es un poco, se le ha hecho un poco de tratamiento, porque la foto era en blanco y negro y no tenemos otra. No sé si la familia, vosotros podéis conseguir otra, porque su fotografía está en una institución que ahora más adelante lo explicaremos. Ahí no se percibe. Una vez que lo recuperamos, Pepe Vanegas y yo hicimos un trabajo en el Centro de Estudios Abaraneros en su momento, que conseguimos, hicimos aquel libro de las norias de Abarán y mira, tuvimos la oportunidad de hablar con Manolo. Con Manolo, Manolo Sánchez, que aquí está su hijo, y nos decía así, muy sigiloso: oye, ¿sabéis vosotros que estáis con las norias y tal, que existe un aparato que eleva el agua desde con un tubo grande que le cae, otra que se echa fuera y consigue elevar a mucha altura parte del agua que ha caído por ese tubo grande? Y lo bueno es que no está conectado a ningún motor eléctrico ni a ningún motor de explosión. Bueno, pues dinos dónde está eso. Lo desconocíamos. Y él sabía la ubicación de uno de ellos. Después nos enteramos que habían más, pero sabía la ubicación de uno de ellos, que es el que recuperamos y que lo vamos a detallar. En ese momento era aquí en Abarán ya sabéis que en feria pues se edita una revista muy interesante, a veces con mucho contenido, otras veces con menos contenido, y en ese momento hicimos un trabajo sobre el ariete del maestro Nicomedes. Está lleno de anécdotas, todo eso eran 2 páginas nada más, fue en el 93 y eso lo podéis poner también por ahí, o algunos de los datos lo habéis sacado de ahí. El funcionamiento es así. En un sitio donde hay un contenido de agua, es decir, puede ser una balsa muy grande, puede ser una acequia, puede ser el mismo río en una parte superior, hay bastante agua. Se tiene que tener un filtro, porque cualquier piedrecita pequeña que entre al contenido del aparato lo va a parar completamente. Entonces necesita un filtro bastante potente. Una caída grande, veis, la sección de este tubo es bastante gruesa, ¿no? Pasa hasta la válvula, ¿veis? Entrando por ahí, que sería la parte gruesa, hasta la válvula, que está, después en otro lo vamos a ver mejor. Ese contenido, ese caudal de agua es bastante grande. Entonces, al chocar contra esta válvula, que en principio si choca y no tiene movimiento no pasa absolutamente nada, pero si le hemos dado un golpe a esta válvula que está aquí y le produce un choque, que es el golpe de ariete, lo que hace es revocar el agua hacia abajo. Pero como el caudal que tiene es mayor, parte de esa agua va a
a caerse fuera. Entonces, si el agua que cae fuera la reconducimos a una acequia que está por debajo de donde está el ariete, pues la podemos reutilizar, y si no, ese sobrante se devuelve de nuevo al río y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa agua vuelve, parte de esa agua vuelve, y como por aquí tiene una presión, ¿por dónde vas a subir? Por esta otra parte. Ahí hay otra válvula. Si os dais cuenta, solamente hay 2 válvulas nada más. Al subir se junta con el choque de esa campana que tenemos ahí, que está llena de aire. Ahora mismo todas las bombas que tenemos en las casas y eso que llevan, siempre hay que sangrarlas porque pierde aire, el agua tal, pues a esta le pasa exactamente lo mismo. Por eso tiene ese pitorrico arriba para rellenarla, que se rellena de agua solamente, ¿eh? Es decir, que se abre, se deja que el agua baje, se le vuelve a poner y ya está. En las otras no. Y entonces, al ver esa presión, al darle esta presión, el agua tiene que escapar. Como esta válvula se ha cerrado, pues se le ha puesto una tubería más pequeña y sube hasta donde sea, hasta a regar directamente si el caudal es bastante grande, o hasta un pequeño estanque que luego se va a regar por tandas o cuando corresponda, o simplemente para elevar agua hacia una casa. Ahora lo veremos en otro ejemplo. Esta es la misma explicación que acabo de dar con el otro, pero aquí se ve peor, ¿eh? Entonces esta la vamos a pasar. Un ejemplo, todo está estructurado, todo está con fórmulas matemáticas. Aquí he destacado este ejemplo. Y me he pasado. Pues ahí está. Con un caudal de 100 litros por minuto en la sección esa grande, tiene la posibilidad, con un desnivel de 3 metros, puede elevar a una altura de 24 metros. Antes me preguntaban hasta cuál es la máxima. La máxima, hay unas leyes físicas que no podemos eliminar, y son los 75 metros que tiene la ley de la gravedad. Por encima de los 75 metros se necesita lo que había en el motor resurrección. En el motor resurrección se conseguía elevar el agua por encima de los 75 metros, que eso era bastante difícil porque pusieron un motor de un barco, entonces eso le sobraba potencia, ¿no? Ahora con otro tipo de bombas y tal se puede conseguir esa altura, pero con esto que es hay que respetar, o respetuoso con la ley de la gravedad, lo máximo que podría hacer sería 75 metros. ¿Qué pasa? Que entonces el caudal de alimentación no tendría que ser de 100 litros, tendría que ser mayor. Esta es cómo se podría fabricar en la escuela un ariete hidráulico. Están todas las piezas perfectamente. Sé quién en Sabadell se hizo con piezas de PVC y las válvulas y eso eran de goma y plástico, o sea que se puede hacer perfectamente. Existe no este plano, sino infinidad de planos que con mucho detalle, incluso con las medidas exactas. Esto es lo que decíamos. Tiene que haber una reguera, una acequia o algo. No es necesario, simplemente tener un caudal. En este caso es pues un pequeño riachuelo. ¿Qué hace con el riachuelo? Hacen un desvío, es decir, se pone una pequeña presa, un azud. El azud deriva con la manguera hacia un pequeño estanque. En ese estanque se acumula agua, se depura el agua para evitar que lleve muchos elementos extraños, y después se le hace una caída. La caída, claro, el río pasa por aquí y al desviar es lo que pasa con la acequia. Cuando he puesto una presa, la acequia va teniendo un desnivel menor que lo tiene el río. Pues aquí eso pasa exactamente con este desnivel. Hacemos un desnivel a lo mejor de 3 metros, 4 metros, como decíamos antes, se pone el ariete y es capaz de subir y aprovechar al máximo todo. Si esa agua que va subiendo, que mientras esté funcionando el ariete está subiendo agua, lo que hace la campana esta de arriba es
perder, que se pierda el chorro de agua discontinuo. Es decir, al tener la campana esa, el chorro que eleva sale como si estuviésemos abriendo el grifo y sale. Si no lo tuviese, tendría que estar hacia pop, 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 y saliendo así. Puede, una vez almacenada, pues dar servicio de agua a la casa, servicio de agua para regar, incluso servicio de agua para una pequeña distracción como un pequeño estanque o tal. ¿Quién inventó este artilugio? Y se sabe quiénes fueron los inventores, los hermanos Montgolfier. No era uno solo, eran dos hermanos y son los mismos que inventaron el globo aerostático por aire caliente. Entonces sabéis que estuvieron, la primera vez fue allí en París y tal, los hermanos, esto en el 1796. ¿Qué pasó con ellos? Pues simplemente que la información que tuvieron que dar, porque claro, enseguida llegó, todos estos inventos tienen que pasar por el rastrillo de la Academia de Ciencias. Y en este caso se fueron a la Academia de Ciencias de Berlín. En Berlín dijeron qué creían o por qué creían ellos que funcionaba el ariete. Dijeron un resultado por qué funcionaba, y después de 20 o 30 años se demostró que lo que ellos habían dicho no era real, no era cierto. Y entonces, de corregir es de sabios, y tuvieron que corregir y dieron un premio incluso para quien explicase. Hoy día cualquier fontanero que atiende a nuestra casa sabe explicar perfectamente en qué consiste el ariete hidráulico, pero en aquel momento era bastante difícil ver cómo el agua que volvía de nuevo volvía a empujar por diferencias de presión. ¿De dónde viene también el nombre de ariete? Ariete viene de Aries, del carnero. ¿Qué es el carnero? Pues esto es un ariete, no es hidráulico, esto es un ariete de guerra, es un ariete que tiene prácticamente casi la misma funcionalidad que podía tener el ariete, o por lo menos el mismo principio. El ariete en estos casos es de juguete, ¿no? Pero estos sí que son reales, ¿no? Lo utilizaban sobre todo en la guerra para agrietar las murallas de los castillos o agrietar las puertas. No hacían un agujero, simplemente el golpe hacía que se resquebrajase, se extendía ese golpe al resto, que es lo que pasa con el agua. Se le da el golpe de ariete, la válvula esa que tenemos ahí a la izquierda, al darle el golpe al agua, la revoca y pasa al otro contenido. Otro ariete que tenemos. Este es menos sutil que los otros, pero en definitiva es lo mismo. Sirve para abrir una puerta, para lo que sea, en cualquier caso. Aquí tenemos la pieza fundamental y que va a decidir si el ariete es bueno o no es bueno, es esta válvula. En este caso, si os dais cuenta, todo esto es de hierro fundido. Y esto es, podía ser en principio de latón, pero era de bronce, o sea que es otro material distinto. Y si os dais cuenta, las secciones esta es la sección de entrada, por donde entraba el agua, y esta es la sección de salida, después de haber pasado hasta la media altura de la campana. El ariete empezaba a funcionar al darle el huertano el golpecico en esta válvula. Ahí lo vemos también. Y ¿cómo se paraba? Pues se paraba dándole otro golpecico aquí, porque había terminado de regar, porque había terminado de usar, o cuando había algún gamberrete por en medio, que pues, lo que hacían era acercarse y darle también, o tirarle un pedrusco y pararlo también. Si le daban, tenían el acierto de darle a
la válvula, pues la cerraba. ¿Qué pasa con el ariete este que encontramos? Pues para evitar eso se le construyó una caseta donde estaba, y entonces con su puerta. El huertano, en este caso Joaquín Aragonés, que era el dueño en ese momento, pues lo que hizo es construirle su caseta para evitar que se accediese con fluidez allí, y solamente tenía la llave él. En el momento que nosotros fuimos, para evitar también que se lo llevasen, lo que hizo Aragonés es enterrarlo. Pero tuvo la delicadeza en su momento de ponerle una bolsa de plástico muy interesante y tal, y lo llenó de tierra, que luego nos costó quitarlo eso, y lo que más nos costó es bueno, pues cerrar las tuberías que estaban adosadas a ella. Esta pieza sí que es la que el maestro Nicomedes, y lo sabemos seguro, la tuvo que arreglar, porque esa se rompía con cierta facilidad. Entonces se nota que está soldada. Además, no sé cómo la soldaría, porque esto no se puede soldar con los electrodos y tal. Eso Manolo a lo mejor nos podría explicar un poco mejor cómo lo hacían, porque había unos polvos de la casa Áncora que eran abrasivos y tal, y entonces con fuego eso lo soldaban. No era como ahora con halógenos y con cosas de esas. Sí, pero no, era un bote, porque yo recuerdo ver a tu abuelo soldar con eso, que era algo muy especial. Pues eso lo tendrían que utilizar en el taller Nicomedes y sus hermanos, o sus hijos, en su caso. Bueno, esta está recuperada, ahí estuvo un puñado de tiempo hasta que, bueno, pues Manolo fue a recogerla con el fin de luego que la dispusiésemos en el futuro museo etnológico que iba a estar. Este es el despiece que hicimos en el 91, porque la queríamos presentar, la presentamos en el Centro de Profesores y Recursos, y lo presentamos como una unidad didáctica. Después veréis la portada y tal. Entonces, lo interesante era que viésemos cada una de las piezas que componían, porque ahora son muy pocas. Las piezas, pues ya veis, está la campana, está la parte de abajo con la entrada principal del agua y la válvula principal. Tiene dos membranas, una membrana aquí, que es esa de aquí, que está separada. En un principio era de cuero, la que quitamos era de cuero. Un cuero que llevaba, incluso sería nuevo también, porque llevaba hilos de metal. Y después la que hemos visto ahora, que la acabamos de abrir, es de goma. Y la que había aquí, debajo de esta, sujetando ahí, esa sí que era de goma siempre, entonces era la que más se rompía. Bueno, pues aquí no lo vamos a ver. Nos interesaba mucho descubrir el tratamiento que había en el taller. En el ayuntamiento estuvimos trabajando un poco con lo que había allí, lo que se lleva en el archivo. Gracias. En el archivo estuvimos viendo, entonces solamente encontramos carpetas de las norias. Allí evidentemente no hay carpetas de los talleres. Y entonces encontramos varias facturas que se referían a la noria de la olla de Don García. Fijaros bien en las fechas que tiene, ahí no se percibe muy bien, pero esta es del año 1921 y se refiere a arreglos que le hacían a la noria de la olla de Don García. Fijaros que la última que apareció, la última referencia que estaba ahí escrita era de 1946, pero en el 21 ya estaba la noria tal como estaba, y no estaría igual, quizás más pequeña, porque es en el 46 cuando se rehace de nuevo y tiene la estructura que tiene ahora. Lo interesante en este trabajo es que
Bueno, ahí he destacado el membrete. Fijaros la sencillez de este membrete, taller de carpintería. Estaba en la calle Ingeniero Falcón 6 y dice, se construyen norias de hierro y de madera. No dice ninguna otra cosa distinta y tal, sí que detalla ahí, pues con 63 pesetas de entonces, el arreglo que se le hizo al eje de la noria de la olla de Don García. Fijaros en los membretes. En este membrete ya sale Nicomedes, caballero hermano, ahí también habla de la noria de la olla de Don García, y fijaros en el membrete que lo vamos a pasar ahora y sale construcción de aparatos para sacar agua, también habla de persianas, regletas, bueno, no lo puedo ver ahí. Instalaciones y sobre todo arreglaban maquinaria de las conservas y maquinaria de las fábricas de esparto. El siguiente, veis que es un poquito más complejo y ya tiene aquí un torno extraño. Parece ser que lo trajo porque era tan importante en ese momento los tornos, que los trajo de Berlín. Después sabemos que se vendió a alguien de Cieza y le hemos perdido un poco la pista. También habla de los arreglos de la noria de la olla de Don García, y estamos hablando del año 1921. El membrete, si os dais cuenta, ya es algo más elaborado. Esta construcción de aparatos de sacar agua, instalaciones completas para fábricas de conservas, venta de reparación y montaje de motores a gas pobre y gasolina, y toda clase de maquinaria. O sea, prácticamente era el arreglador del pueblo para cualquier cuestión mecánica. Ese es el detalle porque ese ya no era membrete, ese era un sello de goma que ponía en cada una de sus facturas. Fijaros ahora, habla también, este es de 1931, una factura de 1931. Estos son fotocopias, o sea que los originales se quedaron en el archivo del ayuntamiento. Yo tengo fotocopias porque se sacó en su momento, tuve la oportunidad de que me la sacaran, yo tampoco lo saqué, se la llevaron los documentos, me lo sacaron y tal. No encontré de la noria de la grande, Todos los documentos que tengo son de la noria de la olla de Don García, y de la noria grande tienen que haber también, y de las otras también, de la Ñorica en su momento y la de Candelón también tienen que estar, pero nada más que encontramos, por lo menos que estén referenciadas, que lo arreglaba el Nicomedes Caballero. Ahora vais a daros cuenta del membrete que tiene. Eso ya es una elaboración muy bueno, que se pueden hacer muchas lecturas, porque ahí hay muchos símbolos incluso que podían entenderse de otra forma. Construcción de aparatos para sacar agua, instalaciones completas para fábricas de conserva, venta, reparación y montaje de motores a gas pobre y gasolina. Vuelvo a insistir eso porque ya había un boom de motores. Aquí estamos, pues el grupo que en su momento nos dieron la referencia de que ese motor estaba, el ariete estaba, el tubo que se ve ahí a la izquierda no tiene que ver nada con el ariete. Ahí está Manolo Sánchez, Pepe Vanegas, estoy yo y está Indalecio Maquilón. Si os dais cuenta, sobresale por ahí el tubo que iba a elevar el agua hacia arriba, y por aquí es por donde entraba el agua. Y aquí está Joaquín Aragonés, que era realmente el dueño del ariete. Ahí salen dos chicos. Ahí, no sé si me podéis decir quién es este. Este de aquí. Es el hijo de Aragonés. ¿El hijo de? ¿Sí? El hijo de Aragonés, sí, hijo. Un lugar muy alto. Sí. ¿El hijo de Aragonés era?
Yo recuerdo porque tenía una hija que estaba en nuestro colegio. Sí, la hija sí la conocía, sí. Este era el otro sí lo conozco, porque es Mario, y entonces es un chef importante ahora mismo en Cataluña. Ahí no sabía ni siquiera lo que quería estudiar, pero después... y bueno, pues Joaquín Aragonés nos echó una mano bastante interesante. Nosotros estamos ahí con los legones esos, pero no nos resultaba mucho. Aquí es como se recuperó. Ya sabéis que se recuperó en el 1990 y ahí es donde estaba situado, ahí en una caseta que estaba por aquí y el estanque estaba aquí. Hay una diferencia de unos 21 metros de altura, ¿eh? O sea que estaba muy bien estructurado. Este es el pitorro, el que salía en una sección bastante grande, ¿eh? O sea que el estanque que tenía arriba lo llenaba pues en cuestión de horas, 3 o 4 horas nada más, y después podía estar regando perfectamente aguas abajo. El agua de donde cogía el ariete hidráulico era el agua de la acequia o del canal que había elevado la Noria Grande de Abarán. La Noria Grande de Abarán, que llegaba hasta ahí, el canal que cogía, lo elevaba a su vez, un poco más alto, y la poca agua que tiraba, ya sabéis, por ese barranco, esa la devolvía de nuevo al río, y más allá se recogería. Aquí se ve cómo estaba, aquí se ve cómo estaba sujeta, estaba encementada, o sea, eso nos costó trabajo porque hubo que cerrarlo, cortarlo de ahí. Y bueno, pues estaba en estas condiciones. Esto es otra vez, ahí se ve mejor, ¿no? En donde se encontraba. Conocéis el sitio, ¿no? Eso es identificado perfectamente. Yo recuerdo que tenía una foto del estanque que había por ahí arriba, desde la carretera que está arriba, que da una curva. Dime. Es el edificio de los Baraneros. Sí. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Vale. Esto es por atrás. Creíamos que no se podía poner en funcionamiento. Yo recuerdo que en la Serrana, cuando estuvo depositado allí, le pusimos 2 membranas y tal, y conseguimos con tubos de estos de manguera gruesa y tal, y la pusimos en funcionamiento. No teníamos un desnivel grande y tal, pero sí elevaba el doble o el triple de lo que le caía, porque la sección es bastante grande. No, tenía un pequeño vídeo de entonces que era con Super 8, lo hicimos con un VHS, Super 8 no VHS, y realmente pues no lo encuentro. Pero se puede poner en funcionamiento, se puede intentar y seguro que funciona. Esta es después de recuperar la válvula principal, como queda. Dimos con el constructor, el fabricante de este tipo de ariete. Fijaros que la W es lo que identifica a Wharton, que la sede está en Burdeos y estaban funcionando desde 1910. Y tenían pues posiblemente alguna sucursal aquí en España, y eran los que facilitaban este tipo. Si os dais cuenta, cuando os acerquéis, veréis que tiene un 7W encima de la campana. Y entonces ellos tienen un catálogo de modelos, y aquí está expresado. Entonces el Bellier W7, que es ese mismo que tiene, valía 3.290 en el 2007. O sea, no era un aparato barato, o sea, está ahí bastante bien referenciado. Y aquí este no es el modelo 7, sería otro modelo inferior, porque este tipo tenía bastantes problemas. Lo más sencillo es ese que vemos ahí, este tenía bastantes problemas, y si os dais cuenta, las patas son casi iguales, el mismo sistema y la misma campana. Bueno,
otros modelos distintos, siguen existiendo, siguen funcionando, siguen siendo muy rentables, porque el gasto energético no lo tiene, es simplemente la fuerza del agua, la caída libre del agua. Este es un modelo que lo he visto funcionar. Este es un modelo de PVC y funciona. Se puede hacer así de elemental, sube un chorrico de agua, pero sube, y si estás continuo y estás las 24 horas del día sin parar, pues puedes llenar un estanque o una piscinica de esas perfectamente. Este es otro modelo, y si os dais cuenta, fijaros bien cada uno, y aquí hay varios modelos en batería. Si os dais cuenta, claro, sale bastante agua, pero si se reconduce a donde tiene que estar, fijaros bien, en este caso se reconduce a una pequeña balsica ahí para poder reutilizarla después. Este ya es un ariete, vamos, más serio. Fijaros el tubo que le llega de agua, elevará pues menos, y si os dais cuenta ahí ya tiene un manómetro para calcular la presión del aire que tiene que ejercer. Si pierde el manómetro va para abajo, pues evidentemente lo tendrán que cargar de presión de aire para que funcione correctamente. ¿Dónde podemos encontrar ahora mismo un ariete que esté en pleno funcionamiento? Precisamente, que es este de aquí, pues en la Casa del Agua. Este es el emblema, el logo de la Casa del Agua. Este es el sitio de recepción. La Casa del Agua está en Santomera y pertenece a la Confederación Hidráulica del Segura. Es un edificio bastante grande, muy interesante, donde todo lo que tiene relación con el agua está allí. Es decir, hay una reproducción hecha a escala de todas las presas y todos los pantanos que hay en la región, y bueno, pues tienen a Paco Raval hablando en nombre del río Segura, en primera persona: yo soy tal, y hablando por donde va pasando. Hace poco tuvimos aquí la presentación de una película, está justo el hombre pues Paco Raval, oyéndolo a él con la voz que tenía y tal, pues es más cautivador. Entonces ahí está el ariete este. Pero lo interesante es que en la recepción, está por ahí, hay una foto del maestro Nicomedes, y hay una referencia también al maestro Nicomedes. Aurelio en su momento nos lo pidió, y fue cuando nos lo dieron para ponerlo ahí y para ponerlo en el programa de festejos cuando lo sacamos en el 93. Esto es por donde sale, ya termina el agua, el barranco, y lo que queremos esto es reivindicativo. Lo que queremos es eso: un centro de interpretación de la huerta tradicional de la Vega del Segura, donde pues un sitio interesante sería donde está el motor Resurrección, que el motor Resurrección está ahí. Ya sabéis que al lado había un molino harinero, el ariete estaba a 20 metros, cerca de allí está la noria de Félix Cayetano. Un poquillo más para allá están las otras 4 interesantes, o otro molino harinero. Bueno, ya hemos perdido la posibilidad de hacer el centro de interpretación cuando estaba la fábrica de papel. Pues antes de que perdamos la cuestión esa, pues a ver si conseguimos, antes que perdamos la instalación del motor Resurrección, a ver si lo conseguimos. Si queréis comprar algún ariete, no hay que irse a Burdeos, se siguen fabricando en la actualidad, y dan todos los años sacan un catálogo con los precios. Están actualizados. Hoy precisamente he entrado y estaban los precios no son los 3.000, son bastante más baratos que esos 3.000, se fabrican aquí en España. Y fijaros dónde: Ariete Salva, en Ávila. Allí es donde se fabrican los mejores arietes ahora mismo, posiblemente de toda Europa. En el dibujo se explica muy bien. Tienen pues eso, un
una acequia, lo que sea, cae a un recipiente, ese recipiente por una tubería ya muy bien preparada y tal, y el ariete desperdicia, si os dais cuenta, desperdicia por ahí, se ve que va desperdiciando algo, y luego de ahí sube multiplicando por 3 precisamente la altura de caída. Esos son los que fabrican esta casa, ¿eh? Si os dais cuenta, ahí hay hasta 4 arietes en batería. Se dice que en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia de Norteamérica, pues elevaban el agua con una batería de unos 100 o 100 y pico de arietes. O sea que no se gastaba nada. ¿Qué pasa? Que Filadelfia creció y luego era pues mucho mejor poner una bomba más rápida y tal, pero estuvieron muchos años en funcionamiento o teniendo agua potable, elevando el agua del río a través de una batería de arietes. Y esta es la última. Este es el proyecto que hicimos, que presentamos al Centro de Profesores y Recursos de Ciencia, igual que presentamos el itinerario didáctico de las Norias y no lo publicaron y tal. Este está sin publicar. Este trabajo lleva, pues eso, una justificación teórica didáctica, el material bibliográfico, material informativo para el profesorado. Se hizo una unidad didáctica que tenía pues un amplio espectro, es decir, entraba en lengua, en matemáticas, en conocimiento del medio e incluso en tecnología, porque había que fabricar uno de ellos al final. Y luego había una carpeta de actividades para el alumnado. Si tenéis alguna pregunta, os veo muy cansado. Venga. Yo ya he terminado. Creo que no, ahí ya está, ahí estabas limpiando y ya está. Bueno. Juan José, dime. Yo quería preguntarle si hay alguna factura de compra o algo. No. Apareció, le preguntó a Aragonés y sí. Aragonés, yo sé que cuando vino Manolo me dijo que su padre sí había comprado el ariete que habíamos rescatado y que era de propiedad suya. Digo, pero propiedad tuya, pero con vistas a hacerlo más amplio para el pueblo, ya está. Pero no hay, no encontramos nada. ¿Y cuando se quita el ariete se sustituye por algún mecanismo? Ya estaba sustituido, ya estaba sustituido. Dejó de funcionar, pues eso estaba en el 90, dejó de funcionar en el 70 y tanto, 74 por ahí, según Aragonés. O sea, él lo dejó, pero funcionó hasta el 74, hasta el 74 es muy reciente casi, ¿no? O sea que le era productivo, le era beneficioso, sí. Eso bien instalado tiene que seguir funcionando, porque eso no lleva nada. Sigue habiendo, sigue funcionando. La casa esa comercial que habéis visto, Alba, sigue vendiendo. Que los vende aquí, no se los llevan a Sudamérica. En Sudamérica funcionan bastante bien, ¿no? Además es un recurso, pues fijaros, se lo llevan a África, se lo llevan y les puede funcionar perfectamente donde haya agua, donde simplemente haya una pequeña caída. Es igual que cuando hay una corriente de agua poner una turbina Pelton, ¿no? Y tal, para fabricar energía eléctrica. Pues se puede hacer perfectamente. Y esto es interesantísimo. ¿Y este mismo bien instalado funciona? Ese puede funcionar. Quiero decir que he dicho que ha funcionado. O sea, en función se ha puesto ahí dos mangueras de estas de tal y ha funcionado. Poco tiempo y tal, pero ha funcionado, sí. Por lo que has dicho de los golpes de ariete, de las presiones, referente a los fontaneros, que has dicho que cualquier fontanero conocía. Sí, es mi padre. Yo preguntaba en tuberías, sobre todo con una tubería de sección bastante grande, por ejemplo de 65 y 8 kilos de presión, normalmente el cierre de esa tubería general no va con una llave de paso de cierre, casi siempre va. Sí, y al hacer así hace ploc.
van a volar. Sí. Y Sí, yo pregunté, me dijeron, si esto se cerrara de golpe... pegaría, efectivamente. Ahí, sí, señor. Y incluso en los vasos comunicantes, cuando hay riegos y esto, que se pone una especie de chimenea para arriba para que salgan los gases, para que no den y no revienten No obstante, cuando hay momentos que en nuestra casa le cortamos así o cerramos, la tubería de cloc. A mí me pasa en el cuarto de sello porque la fijación en el techo va entre grapa y grapa, va a bastante distancia, y cuando el agua la cerramos de golpe con el monomando, se oye plum plum. Eso es. La tubería. Se me dijo el fontanero, me dijo, dice, sustituye el monomando por uno de... Sí, porque va más lento es que el otro, y el monomando si lo va a hacer lentamente tampoco. Pero claro, no lo hacemos. Y cada vez que cerramos el grifo... Sí, pero lo que pasa es que la sección es tan pequeñica que no crea ningún problema. Si fuese una de estas grandes, sí, claro. Llega a estar reventado. Sí, claro. Cualquier empalme... Y sobre todo si está mal hecho. Bueno. Muy bien, Había un pequeño... Es para que veáis cómo funcionaba, exactamente. Tiene su canal de sangrado y bueno, pues para que se hagáis una idea del ruido que hacía y de cómo funcionaba. Como veréis, la tubería más gorda, esa que está inclinada, pues es la que trae la presión, digamos, y bueno, pues la otra es la que trae... Es la que sube. Como veréis, y aquí tampoco lo veis, aquí pues lo que es en Latinoamérica, ese es el canal de sangrado que vuelve al río, y bueno, pues lo utilizan muchísimo. El que puede, pues compra un ariete de este tipo, y el que no, pues lo hace con PVC o incluso con materiales reciclados, ¿no? Y bueno, pues ahí podéis ver un poco cómo a través de tuberías pues llegan cotas elevadas, como ha explicado Juan José muy bien, e incluso llegar a llenar depósitos de agua potable para viviendas. Nada, simplemente era un detalle porque oyerais el ruido de la membrana, ¿no? Y como estáis viendo ahí, pues este hombre, ahí podéis ver el tamaño, bueno, aquí tenemos la pieza original, y podéis ver el tamaño de las tuberías, de la impulsión y lo que es la subida del agua. ¿Sí? La apertura, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en países, digamos, menos privilegiados que España, pues... No, y en España existen, que si se siguen fabricando... pero la electricidad no llega a todo sitio. Incluso llegando lo tienen como es más económico, claro, el tener una bomba de billete que... Sí. Hay una curiosidad, en Santiago de Chile, era lo que comentaba Marcelo. Marcelo es un catedrático de allí, de la universidad, que quiso hacer un trabajo sobre las norias. Y vino aquí a Murcia, pidió un de estudios y vino, tenía el libro de las norias y del itinerario, no sé cómo lo había llegado allí. Entonces cuando vino conectó en la universidad con José María Gómez Espín y con Encarna Jiménez Seguer, con su mujer, y se doctoró en eso, y la relación que tenía es que habían 8 norias cerca de Santiago de Chile que pertenecían a 8 familias distintas y que las norias, y habían arietes también, pero sobre todo él lo hizo sobre las norias, y las norias le funcionaba a cada familia, la tenían muy, muy cerca unas de otras, y esas norias con una serie de cañerías y tal llevaban el agua a cada una de sus casas. Entonces habían ahí ¿cuándo llegaron ahí? Pues en la época de Colón. Bueno, posterior, claro, evidentemente, pero desde entonces estaban utilizando allí norias. Eran curiosas porque los materiales que estaban empleando para los cangilones eran de botellas de esas de plástico que se iban y tal, pero les funcionaba, y si se les iba, pues le ponían otra, y así, botellas esas recipientes esos de 8 litros, y lo tenían, seguían funcionando. Sí, de hecho, la economía un poco de Barán, ¿no? Porque, por
ejemplo, donde estaba esta bomba de Ariete, no sé si conocéis todo el lugar exacto, ahí en la curva de la carretera de Blanca, que es hasta donde llegaba el canal de la Noria Grande. Allí, en realidad, a lo mejor son 8 o 10 taullas lo que hay entre todo, los altos y los pollos. Si no, eran menos, eran 5 taullas, 5 taullas. Y era tan productiva que merecía la pena tener una bomba de Ariete que la dejara. Sí que es cierto que el canal de la Noria llegaba hasta allí, digamos, el agua, pues pagabas tu cuota de comunero, y bueno, pues tenías derecho todo el año de regar y demás, pero ya tenía que ser rentable. La huerta, por muy pequeña que fuera, en Abarán era muy valorada, incluso en toda la calle esta, las ceñas, las bombas de Ariete y los sistemas hidráulicos que han habido eran súper valorados, porque era tan importante la huerta, que fueran 2 arbolicos y la poca hortaliza que se sacara para una vivienda propia, que había más aceñas que arietes, ¿eh? Y lo curioso es que algunas de las aceñas elevaban agua que habían elevado a su vez las norias. Por ejemplo, la de Candelón, que tiene una aceña y una contraceña, pero había más, la de Macanás y tal, vamos. Estamos en la cultura del agua, eso está claro. La contraceña, una aceña que eleva agua que ha elevado una aceña. Sí, en la noria de Candelón eleva el agua a un estanque porque tiene poco caudal de elevación. Y entonces, aparte de eso, elevaba por otro canalico pequeño a otro recipiente, o sea, una balsa, un contenedor de agua, que elevaba el agua una aceña. ¿Qué es una aceña? Pues una noria de sangre, una noria de tiro, es decir, una noria horizontal en vez de vertical. Y ahí había una bestia, una tal, y esa a su vez elevaba y depositaba esa agua en otro depósito que a su vez se lo elevaba un poco más con otra aceña, era la contraceña de la otra. Parecido a lo que hacían los romanos cuando construyeron sus norias, ¿no? Sus norias para achicar el agua de las minas. Ahí en Tarsis y Río Tinto tenían, incluso en Tarsis, hasta 7 alturas distintas. La primera noria elevaba hasta una balsa, de esa balsa había otra noria que elevaba la siguiente, la otra la siguiente, y así sacaban el agua que claro, cuando tú profundizas y estás cerca de un río, tal como allí, pues había agua, se anegaba aquello de agua. ¿Qué pasa? ¿Quién movía esas norias? Que esas norias no había corriente de agua, pues las movían los esclavos. ¿Sabes cuánto duraba un esclavo ahí, como si fuese un hámster ahí, dándole vueltas a las norias? Por su vida media eran 2 o 3 días. O sea, fíjate. Los imperios tienen eso. Claro, hasta que la bomba, digamos, eléctrica se popularizó. Que no, pero bueno. De hecho, Abarán va creciendo, digamos, en torno al canal de la Noria Grande, ¿no? Conforme la Noria Grande en 1805 empieza a construirse y su canal de riego, Abarán lo que hace es aprovechar todas las tierras del Bajo Solana, sacarlas en producción, y Abarán sigue creciendo hacia arriba, hacia la era. Y deja, digamos, el Bajo Solana, que era lo más poblado, despoblado, porque era más importante el terreno de producción que en sí tener una casa allí abajo, además de la humedad y lo que hubiera por la cercanía del río. Sí, aparecían también cuando estuve trabajando sobre el Ariete para encontrar algo, encontré que habían zonas donde estaba la noria grande que estaban regadas. Entonces, y eran anteriores a 1806. Quiere decir que posiblemente cuando se construyó la noria grande con ese proyecto y ese presupuesto, pues venía a sustituir otra noria que ya estaba allí. Posiblemente, pero no tenemos referencia. O sea, tenemos referencias de que habían tierras por arriba que se regaban. Suponemos que era una noria, pues bueno. Nombre de la productora del museo. Pues esto es muy interesante. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Muy bien. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. La verdad es que está muy trabajado, que lo editó el ayuntamiento y además quedan ejemplares, y la verdad es que da gusto verlo.